El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que yo no sé si algún día me acostumbraré a decir eso, güey, el tipo ya va de salida, ¿no? Y sigue siendo surreal que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, fue noticia la semana pasada, particularmente el jueves, porque sugirió fuertemente a través de Twitter que buscaría la posposición de las elecciones del 3 de noviembre de este año, las elecciones presidenciales que a él le atañen. Hoy parece que ya se desdijo, ¿no? Y que no se pospondrán como tal estas elecciones. Ahí está. Dice, la Casa Blanca asegura que no pospondrá las elecciones. El jefe de personal de la Casa Blanca, Mark Meadows, aseguró este domingo que no hay planes de posponer las elecciones, sino que se llevarán a cabo como se va a abrir el próximo 3 de noviembre y el presidente las va a ganar, ¿no? Dijo. Nunca en la historia, esta es una declaración de Mitch McConnell, el líder del Senado, que es republicano, dice, nunca en la historia de nuestro país, a través de guerras, depresiones económicas y hasta guerra civil, se han retrasado las elecciones, recordó, ¿no?, el líder del Senado. Digo, esto es importante porque, como recordaba bien Mitch McConnell, que o sea, es una persona horrible, deleznable, él es probablemente de los principales artífices del obstruccionismo o del neo-obstruccionismo que los republicanos fueron protagonistas durante el gobierno de Obama. O sea, hasta él le gusta, ¿no?, decirle que o sea, a mí me dicen la parca, ¿no?, The Grim Reaper. O sea, las legislaciones que vienen, ¿no?, desde los demócratas llegan muertas o si no llegan muertas, conmigo se mueren. O sea, es ese tipo de persona, ¿no? Mitch McConnell, senador de Kentucky, si no mal recuerdo, pero es republicano, no es súper conservador, o sea, extremadamente conservador. Y el hecho de que ni siquiera él esté de acuerdo con las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, cuando necesitas modificar la ley, si es que pretendes posponer la elección, pues no tienes, ¿no?, a dónde ir, pues. Entonces, no, a partir del domingo y hoy ya se aminoró, no se disminuyó mucho esta narrativa del presidente Donald Trump en querer posponer las elecciones con el pretexto de COVID, y parece que se llevarán a cabo como tal, ¿no? Esto, o sea, el presidente como tal en los Estados Unidos no tiene la autoridad para mover las elecciones. O sea, la fecha de las elecciones ya está por ley, o sea, está por mandato, y para modificar una ley, o sea, ese no es el presidente, ese es el Congreso, ¿no?, cuya cámara baja son los demócratas, ahorita no tienen mayoría, y en la cámara alta son los republicanos, ¿no?, y Mitch McConnell, ¿no?, la persona de la que estamos hablando. Entonces, o sea, si nadie está de acuerdo en mover las elecciones en el Congreso de la Unión, no se van a mover, ¿no? Esto está en un contexto donde Donald Trump está perdiendo por mucho en todas las encuestas. Se ha repuntado en los últimos 2 semanas, cuando parece que se está tomando un poquito más en serio la pandemia de COVID, que ha dejado más de 150,000 muertes en los Estados Unidos. Esto es extremadamente significativo porque, para ponerlo en contexto, significa para los estadounidenses más fallecidos que Vietnam, Irak y Afganistán juntos. O sea, esa es la proporción, ¿no?, de las muertes que hay por COVID en los Estados Unidos, y la gente lo sabe. O sea, la gente sabe que el manejo ha sido desastroso. O sea, al principio negando la existencia, negando que hubiera un riesgo como tal, dejando a los estados cada quien por su lado. O sea, cuando le pegó durísimo a Nueva York, que es, si no me recuerdo, hasta hoy la entidad en los Estados Unidos que ha tenido más fallecimientos y la peor crisis sanitaria. O sea, en ese momento de crisis, los demás entidades entraron en pánico. Entonces, en lugar de que el gobierno federal pusiera orden, ¿no?, y empezar a administrar los recursos, como sí se ha hecho en México, hay que decirlo, los dejó cada quien por su lado. Se dijo, no, pues esto es un tema de federalismo y ustedes son autoridad sanitaria, van, ¿no?, dense.
Entonces llegó el momento en que los estados, o sea, si el gobierno federal tenía disponibles, no sé, 15 nuevos ventiladores, los estados tenían que subastarlos, o sea, como tal. O sea, ofrecer más, ¿no? Y no, pues a mí me urgen más, no, pues sí, pero yo tengo más lana, no, pero o sea, una descoordinación impresionante. Entonces, en ese contexto, evidentemente la aprobación de Donald Trump se fue para abajo. Tío, sobre todo porque hubo un momento, si no me recuerdo, en mayo, donde parecía que se estaba tomando en serio la cosa. Y empezaba a dar conferencias diarias, ¿no? No sé a quién me suena esa cuestión. Y su aprobación creció, incluso. O sea, dentro de la pandemia su aprobación creció porque la gente decía, pues bueno, ¿no? Parece que, o sea, por lo menos se lo está tomando en serio, está poniendo al doctor Fauci, no adelante, está haciendo caso a las cuestiones sanitarias y está siendo profesional al respecto. Después se volvió más un tema político y más un tema de republicanos contra demócratas, el tema de cubrebocas, el tema, o sea, cualquier tipo de distracciones que también, o sea, nos suena bastante familiar, ¿no? De este lado del río Bravo. Y ahí es cuando, o sea, se desplomó mucho más. O sea, Joe Biden, que no es ninguna figura fantástica, no es progresista, es un republicano light, o sea, hay que decirlo como tal, es un conservador del lado demócrata. Pero no, o sea, digamos, él es mucho más institucional, ¿no? Y tiene este halo de seguridad, de tranquilidad, el vicepresidente de Barack Obama. Entonces, o sea, en el fondo la elección de noviembre será en más de un sentido un referendo sobre el manejo de la pandemia. O sea, si la gente ve un manejo competente, una recuperación económica, quizá una vacuna, o sea, de aquí a octubre, digamos, podría resurgir la figura de Donald Trump. Pero si no, o sea, que es lo más probable, y que se siga viendo incompetencia y que siga aferrado a querer abrir las escuelas y a querer abrir la economía cuando, o sea, sigue o sea, la pandemia sin control en los Estados Unidos. O sea, Joe Biden será quizá el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que gane sin hacer campaña, cabrón. O sea, porque no han necesitado hacer campaña. Porque está escondido, ¿no? En su sótano, o sea, de repente da alguna declaración en redes sociales, o sea, y se acaba, pues, o sea, digamos, habrá debates, ¿no? O sea, tendría que pasar algo extraordinario para que Trump resurgiera a través de estos mecanismos. O sea, la verdad es que la elección está muy cantada hacia Joe Biden. En algún momento quiero hacer un segmento como tal sobre la elección de los Estados Unidos y un poco regresarme a la historia de por qué no hay una opción de izquierda en los Estados Unidos, por lo menos para esta elección presidencial. Pero bueno, eso será para otra ocasión. Pero esto es, digamos, parte de los impulsos autoritarios, ¿no? De Trump, y por eso y por muchas cosas más es un tremendo peligro para la humanidad y tiene que salir de la presidencia de los Estados Unidos. Y de nuevo, no es que Joe Biden sea fantástico, pero por lo menos Joe Biden es predecible, no es sí, pues va a servir a las corporaciones, se va a rodear de las mismas personas de siempre, de los mismos intereses económicos, pero no va a intentar brincarse una elección, no para perpetuar su mandato. O sea, no va a salirse del Tratado de París, no va a romper el Tratado de Paz con Irán, no va a romper relaciones diplomáticas con Cuba, como es de los éxitos que tuvo Obama, acercar, digamos, el diálogo de nuevo hacia Cuba. En fin, o sea, un sinnúmero de acciones que requieren la participación de las personas, de las y los estadounidenses, para sacar a esta persona por fin de la Casa Blanca. Bueno, y esto ha sido todo hasta ahora. Muchas gracias por ver y nos vemos y escuchamos hasta la próxima.